Muy buenos días, querida familia. Sean bienvenidos una vez más a nuestra acostumbrada cita con la palabra de Dios. Hoy con un tema inspirado también en su palabra, titulado Cuando el amor se congela. Esto seguro le ha llamado la atención a más de uno de ustedes. Esta frase, cuando el amor se congela, podría llevarnos a algunos recuerdos de un pasado cercano o tal vez muy lejano, donde tuvimos una relación sentimental o de amistad con lazos muy estrechos. Pero por algún motivo esa relación se fue alejando o se fue deteriorando. ¿Sabían que uno de los motivos más frecuentes del deterioro es el distanciamiento y el desapego, que con el paso del tiempo se hace que esas relaciones se enfríen hasta llegar a congelarse? Soy el pastor Arquímedes Rodríguez de Comunidad Cristiana Emanuel desde el estado Vargas. ¿Y por qué sucede que las relaciones se congelan? Pasa porque las personas dejan de comunicarse, ya no se llaman, no recuerdan las fechas memorables vividas y en fin se van olvidando entre sí de los gratos momentos compartidos. Y a este desapego relacional es a lo que le estamos llamando el día de hoy amor congelado. Lo que calienta nuestras relaciones es la atención permanente y la comunicación constante, como cuando nos queremos calentar frente a una hoguera o simplemente en algún sitio caliente, tratamos de frotarnos para generar también calor en nuestro cuerpo. Pero al contrario, la cercanía relacional que estamos teniendo hoy cada vez más es a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. En vez de acercarnos como personas, lamentablemente nos está alejando entre sí. Ya que con el gran bombardeo de las noticias nacionales e internacionales, con la cantidad de cadenas, videos promocionales y tantas cosas que recibimos diariamente, el amor relacional se nos está enfriando. Sumando a esto que la mayoría de los mensajes que recibimos son amarillistas y muchas veces desvirtualizados. Y analizando un poco la situación, ¿cuáles son la mayoría de las noticias informativas que recibimos constantemente? Vandalismo, estafas, robos, violación, saqueos, golpes de Estado, atentados, asesinatos, corrupción, desastres naturales, calentamiento global, COVID con 18 variantes, demandas, suicidios, guerras, muertes, inflación, tantas noticias diariamente que nos hacen volver locos. De seguro que este tipo de noticias son hoy por hoy las más vistas y por el contrario, las buenas noticias son hoy por hoy muy pocas o están quedando relegadas. ¿Y saben por qué ocurre esto? Por nosotros mismos, ya que las cosas malas que pasan nos llaman más la atención. Y por supuesto que esto lo saben los medios de información, de comunicación y las redes sociales. El horror le genera mucho más dividendo a los medios de comunicación. Y las malas noticias que vemos y escuchamos diariamente producen en nosotros mucha tristeza, ira, rabia, frustración y alimentan el odio hacia nuestro prójimo, nublando las buenas emociones y sensaciones de bienestar y por supuesto congelando el amor hacia nuestro prójimo, que es nuestro segundo y mayor mandamiento, después del primero, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y este congelamiento del amor no solamente le ocurre a las personas que no tienen fe o que no están asistiendo a una iglesia, sino que también está abrazando a las personas que estamos dentro de la iglesia y que tenemos fe en Dios. Y es por eso que Jesús nos hizo la siguiente advertencia en Mateo 24:12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. La maldad siempre ha existido desde que el mundo existe, pero el acceso a ella y su proximidad a nosotros es lo que ha estado cambiando. La tenemos al lado nuestro. Todos en casa, en el vecindario, en el trabajo nos hablan de ella. La tenemos en nuestros televisores, en nuestras tablets, en nuestros teléfonos. Y Jesús nos estaba advirtiendo que la maldad se incrementaría y se escucharía por donde quiera. Y que esto haría que el amor de muchos, incluyendo el de los creyentes, se congelaría. Porque estar rodeado de maldad, odio y injusticia puede desanimarnos, desilusionarnos y ofendernos tanto que podemos terminar alejándonos unos de otros y por supuesto hasta de Dios. Y por ejemplo, esto ha ocurrido parcialmente durante esta pandemia del COVID-19. Es tanto el bombardeo informativo que muchas veces se pierde la perspectiva de lo que es normal y de lo que es anormal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, como lo que está pasando inclusive con las vacunas anti-COVID-19.
Hoy en día hay mucha gente que no se quiere vacunar, por tanto temor infundido por los medios informativos y redes sociales, porque lamentablemente son más los casos que se informa de las complicaciones, de los 100 casos que pueden haber tenido complicación post vacunación, que los millones de vacunados masivamente en todo el mundo entero y que han sido beneficiados con éxito y sin ningún tipo de complicación. Más se habla de la posible maldad escondida que de los buenos beneficios que puede tener la vacuna, porque ya la gente no confía en nadie. La maldad nos ha congelado el amor. Actualmente es más normal que se hable del inicio de una situación adversa que parece perpetuarse en el tiempo, que de su segura y futura salida, porque lamentablemente nos vamos deteniendo paso a paso en cada acontecimiento, perdiendo la perspectiva del buen destino final. El vicealmirante de Estados Unidos, James Stockdale, conocido héroe de la guerra de Vietnam y quien fue candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos en el año 1992. Fue un prisionero de guerra durante 8 años en la guerra de Vietnam y cuando fue liberado, él fue entrevistado por un famoso escritor, Jim Collins. Collins le preguntó a Stockdale cómo había podido sobrevivir 8 años en un campo de prisioneros de guerra. Y él respondió: nunca perdí la fe en el final de la historia. Nunca dudé que no solo iba a salir de allí, sino que al final vencería y haría de esa experiencia el momento que definiría mi vida, lo cual, mirándose al pasado, no cambiaría. Luego Collins le preguntó quiénes fueron los que no salieron. El almirante Stockdale respondió: hoy eso es fácil, los optimistas. Ellos fueron los que decían: vamos a salir, vamos a estar afuera cuando llegue la Navidad. La Navidad llegaba y la Navidad pasaba. Entonces ellos decían: vamos a salir de aquí cuando llegue la Pascua. La Pascua llegaba y la Pascua pasaba. Y luego el Día de Acción de Gracias y luego la Navidad. Y murieron porque se les rompió el corazón. Y esta respuesta nos lleva a reflexionar que los que no superaron, según este almirante, se fueron frustrando y decepcionando ante la maldad, quedándose sin esperanza. Y esta es la diferencia que existe entre poner la mirada en nuestro optimismo meramente humano y poner nuestra fe en Dios y en sus promesas. La fe en Dios cree en el mejor final que Dios nos ha prometido y no es meramente en las malas circunstancias pasajeras de esta vida. La escalofriante advertencia que Jesús nos dice en Mateo 24:12 de que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, fue dada en un contexto cuando Jesús le estaba contestando a sus discípulos la siguiente pregunta que ellos le hacen en el versículo 3 del mismo capítulo, en el Monte de los Olivos, la cual resume todo lo que está pasando hoy y que Jesús predijo. En Mateo 24, del 3 al 8 dice: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de su venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y algunos podrían decir: eso es terrible, pero entonces las cosas van a empeorar antes que mejorar. Sí, bíblicamente es una realidad y continúa Jesús en la historia. Vamos a seguir en Mateo 24, 9 al 11. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y allí les dice en Mateo 24:12: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ciertamente cada año nos trae nuevos obstáculos y grandes desafíos, pero no todo es una mala noticia. También Jesús nos anima en el versículo 6 cuando nos dice: pero procuren no alarmarse.
Cuando Jesús está diciendo todo esto a sus discípulos y a nosotros hoy, es un consejo de amor en advertencia. Él está diciendo, no pierdan la cabeza cuando estas cosas sucedan, porque esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin. Jesús equipó a sus seguidores con valor, dándoles una visión de lo que sería el futuro, como al igual lo hace con nosotros hoy. Ciertamente Jesús, con su advertencia, nos enumeró los huracanes que nos vendrían en esta vida. Pero en cada uno de ellos debemos conservar la calma y jamás perder la esperanza. Como nos aconseja el salmista en el versículo 7 del capítulo 37, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que te prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y aunque la maldad crezca y la gente se vuelva indiferente a Dios, aunque la iglesia vaya disminuyendo por el afán de la vida, debemos seguir confiando en Dios. De nuestra parte, por los momentos, debemos evitar los dos extremos, el de ser un eterno optimista o el de ser un eterno pesimista. Debemos mirar al final de la historia, encontrar el equilibrio en Cristo, con los ojos bien abiertos y sin miedo, porque Dios nos acompaña en el camino. En el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército poderoso nos rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen, permaneceré confiado. Mientras la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no se manifieste y la partida de la comunidad internacional de verdaderos creyentes, que es su iglesia, no parte de este mundo como lo ha profetizado Dios, siempre habrá una buena salida a los problemas. Jesús termina su respuesta diciéndole a los discípulos en el versículo 13, en Mateo 24, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Recuerdan aquel gran y lujoso transatlántico llamado el Titanic? Dicen que después de tantas investigaciones buscando los motivos de su hundimiento, que en su construcción usaron remaches o pegamentos que unían las placas de acero, y cuando se les acabaron las buenas comenzaron a utilizar otros remaches de mala calidad. Lo que piensan contribuyó a su más rápido hundimiento, porque esos remaches se cortaron fácilmente cuando el barco chocó con el témpano de hielo. Ahora, ¿qué tan firmes son los remaches de nuestra fe? Tal vez debamos reforzarlos con oración, con lectura de la palabra de Dios o con una comunión sincera y diaria con Dios. Otra anécdota que podemos conseguir en la historia del mundo es cuando después de las bombas de la Segunda Guerra Mundial destrozaron la ciudad de Varsovia. Solo una estructura quedó parada en la calle principal de la ciudad. Esa estructura, que aún estaba muy dañada, era la oficina principal polaca de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Y las palabras en la única pared que quedaba en pie se podía leer con toda claridad desde la calle. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la figura de nuestra esperanza cristiana. Aunque el mundo pueda derrumbarse, la obra de Cristo permanecerá para siempre. Por lo tanto, asegúrate de que tus convicciones puedan soportar el estrés que produce la maldad. Todo lo que estamos viviendo fueron sucesos anunciados por Jesús. Si hoy sientes que el amor se está enfriando por tanta maldad, no dejes que se congele. Hoy es hora de volver a tu buena y segura comunión con Cristo. Vuelve a la fe, vuélvete a Cristo. Y permíteme unirme a ti en oración en este momento. Querido Padre Celestial, permite que sea tu amor calentando mi corazón y calentando toda mi relación, tanto con mi prójimo como contigo, Padre amado. Permíteme recibir de ese amor y poder dar a quien lo necesite, con mis dones, con mi talento, con mi palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo, calentando y usando tu vida.